el Cabildo dejó mucha tela para cortar y muchas cosas para decir. Claro, ha roto con la estructura de los cabildos anteriores. Tiene un par de preguntas que yo estoy esperando todavía que el Comité Pro Santa Cruz sea capaz más que de preguntas, de advertencias o de sentencias que tienen que ser suavizadas, tienen que ser explicadas a los comités cívicos de los otros departamentos, a los alcaldes, etcétera, etcétera, pero tiene mucho para hablar. Carlos Hugo Molina nos hizo el favor de interpretar parte, su criterio sobre este tema. Dale. El nivel de respuesta ciudadana y de compromiso, organizar o participar y concentrar a esta población en solo 2 días de organización de un cabildo es algo extraordinario. Primer dato. Segundo, el compromiso con la causa, para decirlo de alguna manera, se nota claramente que estamos en un proceso de conciencia ciudadana, de concienciación ciudadana, de entender de qué se trata, cuál es el problema, y de madurez, porque ayer pudo haberse producido cualquier situación extrema, y es más, se esperaba de alguna manera que aquello podía haber ocurrido, y sin embargo no. El tercer elemento tiene que ver ya con las consecuencias. No podemos olvidarnos, esto ha empezado por un maltrato de un tema que, siendo absolutamente pedestre, básico como es la realización de un censo, adquiere estas características de conflicto y de confrontación. Bajo esas condiciones, quiero reposicionar la causa y la razón de las preocupaciones. ¿Cómo hacemos? Ya no solo para llevar adelante el censo en las condiciones técnicas que se repiten todo el tiempo, con las condiciones internacionales y con la calidad necesaria, sino además cómo apropiamos esa información a 2 elementos que desde el punto de vista del interés nacional están claros y todavía no estamos tratando. Uno, el ajuste económico, que tiene que ver con desarrollo. El censo va a dejar en evidencia algo que forma parte de la investigación que venimos haciendo desde hace 9 años ya, respecto ¿y dónde vive la gente? Y dónde vive la gente en este momento en Bolivia es en ciudades. Y el número de habitantes que tienen las ciudades tienen una demanda que se llama presión migratoria sobre ciudades con necesidades de servicios públicos básicos. Este es un elemento fundamental, básico, esencial. Las ciudades receptoras de población están demandando servicios que no están teniendo esos espacios porque no están planificados en esos términos. Y el segundo dato, que es tan importante como el anterior, es: y si se cumplen las previsiones que hemos hecho de población urbana y crecimiento urbano, vamos a llegar a tener en 10 años más una población del 90% viviendo en ciudades, lo que quiere decir que habrá 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin población. ¿Cómo hacemos para que ese territorio se convierta en territorio productivo? Estos 2 temas van a ser emergentes del censo y debiéramos empezar a conversarlo. Se avanzó, no es lo que se quería, pero es aceptable, ¿lo entendemos así, doctor? A ver, hay una frase que se utiliza: los caminos del Señor son inescrutables. A veces las cosas se hacen y se llega a ellas de una manera distinta de lo que uno quería. El pedido del censo el año 2023 estaba condicionado efectivamente a un modelo de transferencia de recursos de coparticipación, esto es lo emergente, lo que viene desde la participación popular, y a un ajuste de los sistemas electorales en términos de circunscripciones y en términos de transparencia. Y la propuesta del censo del año 23 tenía una fecha, desde el punto de vista técnico, propuesto por la comisión, que era octubre del año 24. Bueno, hemos llegado a octubre del año 24 con el compromiso del gobierno para que en el marco de censo que va a realizarse el 23 de marzo y con el compromiso del Ministerio
de planificación que hasta finales de diciembre del año 24 el órgano electoral plurinacional tendrá la información para establecer el estudio de la nueva propuesta electoral, hemos llegado al resultado buscado por una vía complicada, por una vía tortuosa, pero finalmente lo hemos logrado. Creo que otra vez, si yo analizo en las preguntas que se han formulado, en las 5 preguntas no aparece el censo del 2023, y no es porque nos hubiéramos olvidado o no es porque se hubiera olvidado la dirigencia, es porque de alguna manera los resultados que se esperaban lograr con el censo del 2023 ya se están logrando el año 24 en sus 2 componentes, uno en octubre, que era el plazo que se necesitaba, y el otro en diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener la inteligencia, la ubicación y la posibilidad de entender que finalmente lo que hay que tener es claridad en el objetivo. Cuando se logra el objetivo se puede llegar por diferentes caminos. La inteligencia está en reconocer que efectivamente se ha logrado el resultado. Creo que en el marco de las preguntas que se han planteado y se han dejado en la conciencia, lo más importante ha sido que ninguna plantea un elemento de ruptura de violencia. La demostración está clara. Se está esperando el cumplimiento de un plazo de 72 horas para que se cumplan algunas de las acciones de emergencia, pero la ciudad está tranquila, para decirlo de alguna manera. Es como si nos hubiéramos sosegado todos y los que estaban buscando pretextos ya no lo tienen para seguir provocando conflictos. Si esto es cierto, si es verdad, quiere decir que el Cabildo ha cumplido una tarea pedagógica de ciudadanía extraordinaria, porque ha incorporado temas que son muy difíciles de enfrentar y van a ser muy complicados, pero de una manera en la que nos va a obligar a todos a discutir de la manera más simple, más abierta, más franca y más sincera con nosotros mismos. Se estigmatizó la categoría federal como un elemento de ruptura territorial, como un elemento que va desde el separatismo a la independencia. Quien piense eso en este momento es una soberana estupidez. No es posible en el concierto de las naciones, en América Latina, plantear una acción de esa naturaleza. Pero sí lo es esta demanda de realidad objetiva en el que los estados, los países y las sociedades pueden y necesitan vivir bajo condiciones de dignidad y de producción. Porque finalmente, si lo que yo estoy pidiendo es que me den las condiciones para poder trabajar, para poder producir, para poder competir, para poder superarme, ¿por qué no me la van a dar? Y si no me la están dando, pues yo tengo todo el derecho de decirle a quien ejerce el poder, a ver, paremos un ratito, porque si vos no me das las condiciones y no me permitís que yo cumpla mi tarea desde el punto de vista del factor tierra, del factor productivo, del factor económico, del factor social, te vas a perjudicar vos y me estás perjudicando a mí, porque no voy a generar plusvalía, no voy a generar excedente desde el punto de vista, otra vez, económico y simbólico. Entonces, el debate planteado por el Cabildo, que se abre de aquí en adelante sobre ¿y por qué estamos incómodos con este Estado unitario de las autonomías? ¿Por qué estamos incómodos? Porque si peleamos por descentralización primero, por autonomía después, y este instrumento no está dando resultado, hay algo que está ocurriendo y que tenemos que enfrentarlo. Bueno, creo que el elemento, otra vez, uno de ellos, importantes, es que en democracia y de manera dialogante y de manera abierta podamos enfrentar todos los temas sin el miedo al separatismo, sin el miedo a sentirnos declarados traidores y sin el miedo que pueden llegar a tener las personas de renunciar al pensamiento creativo, al pensamiento disruptivo y a la capacidad de crear. Yo encuentro que hay una... Estoy de acuerdo con Carlos Hugo prácticamente en no en todo, porque
a mí no me estorba ser boliviano, reitero, pero no le diría a nadie que es una burrera que piense en separatismo si tiene los argumentos para tal cosa. ¿Por qué no puede haber una nación nueva en Sudamérica? Porque la bolivianidad nos obligó a pensar en ello. Y que no hay, no, todos, ¿sabe qué? Que se discuta todo lo que querrás discutirlo mientras tengas argumentos y no te salgas a la Constitución. Todo, absolutamente. Yo soy franco, hasta ahora no me estorba ser boliviano, pero no puedo garantizarme a mí mismo que seguiré pensando así el próximo año o de aquí a 2, 3 años. No puedo garantizarme a mí mismo, porque todo depende del comportamiento del Estado para con mi región. Yo voy a seguir diciendo Santa Cruz es mi patria, Bolivia es mi país. Así de sencillo. Santa Cruz fue la patria cruceña, fue libre en 1825, febrero. Se unió a la creación de la República Bolivia y no es que somos hijos de Bolivia, no, Bolivia es hechura nuestra de los 5 departamentos que la hicieron. Lo demás son historias, ¿sabes qué? Hay mucho patrioterismo dando vueltas. Si hay que discutir federalismo, yo espero que encontremos entre los que hablen de federalismo, que encontremos gente con la inteligencia suficiente como para hablarnos de ello, porque lo que están haciendo los Camacho y compañía, les digo, es muy pobre. Es muy pobre y les garantizo que lo perdemos. Les garantizo que lo perdemos. Ey, vamos con propuestas serias, con argumentos serios, para discutir lo que fuere. Los autonomistas, dice el rector, todavía no hemos terminado la autonomía. Entonces, creo yo que hay mucho para discutir. Pienso que lo del Beni hay que tomarlo en cuenta. Beni está pidiendo 2023. Y si fuera así, para marzo, abril, mayo, tendríamos los resultados preliminares y nos permitirían llegar tranquilos. Si no, para el 2024, en septiembre, también pudiéramos llegar tranquilos. Este no es tema de fechas ya, es tema de otro tipo de propuesta. Vamos hablando de propuestas, Vladimir Peña habla del pacto fiscal. Dale. El pacto fiscal está reconocido en la Constitución Política del Estado. El artículo 305 garantiza que el Estado debe proveer de los recursos de las fuentes de financiación para las competencias de los gobiernos autonómicos, llámense gobiernos departamentales o municipales. El año 2010, cuando se debatía precisamente la Ley Marco de Autonomía, Santa Cruz propuso que el pacto fiscal quede regulado en la Ley Marco, pero en aquella oportunidad la mayoría del movimiento del socialismo no permitió aquello, pero sí quedó una disposición transitoria. La disposición transitoria 17ª que garantiza que el pacto fiscal tendría que haberse realizado después de conocido los resultados del censo de población y vivienda. En aquel momento el censo se iba a realizar un año después del tratamiento de la ley, el año 2011. El censo terminó haciéndose el año 2012 y desgraciadamente los resultados oficiales se conocieron en el 2014. Artimañas, maniobra del movimiento al socialismo. Pero ya está ahí la cláusula constitucional y legal que está pendiente de cumplimiento por parte del gobierno. El año 2014 la gobernación de Santa Cruz propuso al gobierno nacional y al país una propuesta de pacto fiscal que está en el seno del Consejo Nacional de Autonomía. Esta propuesta de pacto fiscal está fundamentalmente abocada en lo que significa la coparticipación tributaria. Hoy, de los principales impuestos que tributan los bolivianos, solo el 25% se reparte en los diferentes gobiernos autonómicos, en los gobiernos municipales, en los gobiernos indígenas y en el sistema de universidades públicas del país, las 11 universidades. Estos recursos se transfieren directamente del Tesoro General de la Nación a las alcaldías y universidades. Los gobiernos departamentales no tienen
acceso a la coparticipación tributaria establecida hoy en el país. 75% se queda el gobierno nacional y solo el 25% se transfiere. La propuesta de la Gobernación de Santa Cruz está diseñada en que esta coparticipación tributaria, que son los impuestos estructurales más seguros que tiene el país, se pueda distribuir 50 y 50. 50 entre el gobierno nacional y 50% entre los gobiernos autonómicos y las universidades públicas del país. Eso no varía sustancialmente en el conjunto del presupuesto general de la nación, pero sí significaría un alivio importante y además la garantía del ejercicio pleno de las competencias autonómicas. Hoy en el país tenemos un Estado nuevo con autonomía, hemos elegido por tercera vez a nuestros gobernadores, nuestro sistema autonómico tiene muchas más responsabilidades que antes, pero contrariamente los recursos se han ido recentralizando. Entonces lo que hay que luchar es para que se cumpla esta cláusula constitucional, esta disposición legal de la Ley Marco de Autonomías, que ya lleva 8 años que el gobierno no la cumple, pese a que hay una propuesta de la Gobernación de Santa Cruz. El gobierno ha buscado por todos los medios dilatar esta situación para que no se llegue a ningún acuerdo y se siga manteniendo el régimen que tenemos hoy. Curiosamente, el Estado autonómico, los que hablan de proceso de cambio, mantienen el sistema económico de financiación del Estado que dejaron los anteriores a quienes criticaron tanto. Hablo de la ley de hidrocarburos anterior, la ley de participación popular y todas las normas que se fueron construyendo entre los 90 y los primeros años de la década de este siglo, son las normas que todavía rigen el país. Entonces esto tiene que adecuarse a una nueva forma de financiación que además se necesita con urgencia porque nuestras gobernaciones y nuestros gobiernos municipales no tienen los recursos suficientes, precisamente por los cambios que se han dado en el Estado. Entonces, hay un mandato constitucional y legal de hacer el pacto fiscal. El gobierno no ha cumplido durante 8 años, pese a que la Ley Marco de Autonomía establece una cláusula clarísima sobre esta situación. Hay una propuesta clara, que no es una propuesta solo para Santa Cruz, en el Consejo Nacional de Autonomía, que es una propuesta para todo el país. Con esta propuesta ganan todos, ganan los gobiernos municipales, ganan las universidades, ganan las gobernaciones, ganan los ciudadanos, fundamentalmente, que es de lo que se trata, pero no estamos en esas disputas entre unas regiones y otras. Me parece muy bien explicado por nuestro buen amigo Vladimir. Lo vamos a invitar cuando pase esto y la gente se pueda trasladar de un lado a otro sin problema. Lo vamos a invitar a que venga, la discutamos la propuesta, porque la conozco muy bien, pero no la hice yo, la hicieron ellos y ellos tendrían que tener la posibilidad que el pueblo se entere de lo que están haciendo. A mí me parece una muy buena propuesta, muy sólida la exposición. La verdad es que, ¿saben qué? Por eso no nos van a ganar. Porque tenemos argumentos, porque tenemos gente, porque tenemos cabezas que piensan y un montón de cosas. Vamos a ir bien. Es a pasar este poquito. Reitero, del gobierno depende. Vamos al corte.